mejor. Lo mejor. Estar al lado de Emilio Aragón, delante y detrás. Lo mejor es reír, la alegría. Lo mejor es superar el dolor pensando que no tiene sentido porque no va a durar eternamente. Lo mejor es darte cuenta de una vegada y para siempre que no se puede estar triste toda la vida porque es un traje que se corroe. Lo mejor es levantarte por la mañana y pensar, como dijo el nano Serrat, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, nen, y ya verás como agafas todas las cosas de una otra manera. Pues el equipo artístico y técnico de la película. Ha sido una experiencia para mí maravillosa, intensa, inolvidable, trabajar con profesionales de la talla de Imanol Arias, Carmen Machi, Luis Omar, José Ángel Ejido o un director de fotografía como David Omedes o una figurinista como Vina Daigler o Fernando González como director artístico, en fin, ha sido un auténtico regalo. El millor és que crec que és una pel·lícula que pot fer retrobar a l'espectador el plaer d'això, de ser espectador, de seure's en una butaca, de que t'expliquin una història, de que aquesta història t'emocioni, de que aquesta història et faci riure, de que aquesta història et faci plorar, de que hi hagi poesia, de que surtis del cinema amb una sensació de plenitud i l'oportunitat, sobretot, i que és el que a nosaltres ha estat el nostre principal motor, de conèixer o d'entrar a formar part del món, la persona, l'ànima, el cor de l'Emilio Aragón com a principal impulsador i generador d'aquest projecte, en el qual ens ha imbuït a tots, hem viscut una història que ens en recordarem tota la vida, que jo no, vaja, és com retrobar l'alegria de la feina, retrobar la passió per la feina, retrobar l'amor, la manera de compartir amb els companys el dia a dia, no només els companys actors, sinó tot l'equip tècnic i que configura això, tota la gent que fa la pel·lícula, i crec que tot això, a més, està en el resultat, està en la pantalla i que és un bé molt escàs en els temps que corren i que ningú s'ho pot veure. Emilio Aragón. Sí. Compañero. Emilio Aragón, bueno, Emilio Aragón és un ser extraordinari. Jo mai havia somiat pensar, perquè ell no feia director, de fer una pel·lícula amb ell, i ara en aquests moments, o sigui, no vull deixar de fer pel·lícules amb Emilio Aragón, o sigui que espero que en faci moltíssimes. Una de les intel·ligències emocionals més grans que he conegut, un director con un amplíssim conocimiento artístico, un home que és capaç de dirigir una orquestra i cuando el oboe o el petit instrument desafina, sin desaparecer la seu sonrís, fa una correcció y sigue con la orquesta. Es un hombre humilde con un tremendo conocimiento y es un artista que pone un amor en las cosas, que conoce perfectamente, que és molt notable. És un ser adorable, és un ser amb un talent global, o sigui, té una saviesa, allò que hi ha un llibre que es deia d'intel·ligència emocional, doncs és un déu en aquest sentit. Emilio es un oso que uno quiere abrazar continuamente. Como es presidente de una cadena, incluso uno quisiera abrazarle y echarle mano al bolsillo. Pero bueno, esas tentaciones se superan. Para mí ha sido un antes y un después, de alguna manera. Es un punto de giro en mi vida profesional. Es un proyecto y un sueño de dirigir, que es muy madurado, muy pensado a lo largo de estos últimos años. Y sinceramente deseo y espero que este proyecto le guste al espectador, que entienda, que comprenda lo que nosotros hemos intentado transmitir, lo que hemos plasmado en un papel y luego en una pantalla, y espero que podamos seguir contando a lo largo de los siguientes años, contando historias, que es de lo que se trata. De lo que se trata, sea con un papel pautado o con un papel en blanco, con un monólogo, con una serie, con una película, en este caso con una película, que podamos seguir contando historias. La lección aprendida es aquella en la que sin ningún rencor y sin ninguna cuenta, decía un verso de Silvio Rodríguez, uno cumple 50 y una mano
te trae la cuenta. Bueno, pues la lección aprendida es que cuando llegas a cuenta pongas el contador a cero. La lección aprendida es aquella que parece que no conoces, pero que descubres porque la has vivido antes. La lección aprendida es pensar que el temps és art i que l'art és temps i que la vida es pot soñar i quan uno sueña fa art en el temps. Está todo inventado. La lección aprendida es que nunca se deja de aprender. Es que aquí nadie viene aprendido. Esta es una profesión que te sigue sorprendiendo, que me sigue sorprendiendo. He aprendido muchísimo en este rodaje de mis compañeros y espero que me dejen seguir aprendiendo, que es lo bonito que tiene este trabajo. Humilitat. Que la humilitat, perquè és el que genera ell, perquè és una persona que més recorregut que es pot tenir com el que té ell, i veure com ell funciona, doncs sempre rodejar-te de persones que en aquest sentit sents que estan una mica més enllà de tu, doncs sempre t'encoratja a donar valors a segons quines coses. A todos los lectores de La Finestra Digital, estamos llegando casi a puerto. Mañana se estrena la película, mañana amarraremos. Sencillamente que espero que disfruten, espero que se emocionen, que se rían, en fin, que algo dentro de aquí se les mueva viendo Pájaros de Papel. Lo espero, lo deseo y que nos sigamos viendo muchos años más. Un saludo a La Finestra Digital. Carmen Valls está en Barcelona feliz. Pues no sé lo mejor. Amb tot el meu amor cap a La Finestra Digital, amb tota aquesta devoció cap al món del cinema, i que aquí de veritat hem viscut una història molt especial, molt bonica, i que això queda reflexat en la pel·lícula. Fins a sempre. Moltes vegades m'han demanat què és per mi la personalitat i jo crec que solo tinc una resposta, que és veure aquest programa digital, obrir el meu ordenador i dir, voy a entrar en internet aquesta llibertat, esta gent tan lliure para escoltar, para ver y para leer. Felicitacions.